Y listo. Bueno, jóvenes, ahorita todos ya están con los últimos temas para la materia de física 2, ¿no es así? Por lo general, o por lo tanto, casi todos están viendo el tema de dilatación, calorimetría y termodinámica, ¿ya? Denme un segundo más, mi tablet no se ha actualizado, parece. Me sale como error. A ver, ya. Entonces, ahorita vamos a colocar como subtítulo primero dilatación, ¿está bien? Y lo que tienen que entender, jóvenes, es que la dilatación tiene tres tipos de dilatación. Una de ellas es dilatación lineal, la otra es superficial y la otra es dilatación volumétrica. ¿Ya? Esos tres tipos de dilataciones conocemos. Y luego, después de ese tema, vamos a ver lo que es calorimetría. ¿Sí? Ah, antes de dilatación, ¿verdad? Me estaba olvidando. Vamos a ver termometría, ¿ya? Donde vamos a hablar sobre las escalas térmicas, ¿ya? Sobre las escalas térmicas, que ustedes ya conocen, ¿no es así? Que son cuatro: grados Celsius, grados Fahrenheit, grados Kelvin y grados Rankine, ¿no? Para empezar, no se tienen que olvidar, jóvenes, que los grados Rankine están en el sistema, pertenecen al sistema inglés, y los grados Kelvin pertenecen al sistema eh, internacional, ¿no es así? Al sistema internacional. Y bueno, creo que tengo el mismo problema nomás en la tablet, ni modo, vamos a empezar así nomás. Ya, como les estaba comentando, jóvenes, primero vamos a ver lo que es termometría. ¿Está bien? A ver, sí, está bien. Aquí vamos a colocar como subtítulo. A ver, qué raro. Termometría. Ya, a ver. Ya, va a disculpar, termometría. Me comí una letra ahí, ¿no? No sé si es mi internet o si es la tablet, pero está muy lento que no me deja escribir bien. Ah, ahora sí, termometría. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con esto, jóvenes. Como ya les había dicho, vamos a ver las escalas termométricas, que son cuatro: grados Celsius, grados Kelvin, grados Fahrenheit, y vamos a ver la relación que tienen entre ellas, ¿no? ¿Cómo las podemos relacionar? O cómo podemos cambiar de una escala a otra escala, ¿no es así? Por lo tanto, tenemos una ecuación general que llegaría a ser esta, fíjense, jóvenes: grados Celsius dividido entre 5, que va a ser igual a grados Fahrenheit menos 32 dividido entre 9. Todo esto va a ser igual a grados Kelvin menos 273 dividido entre 5, y todo esto va a ser igual a grados Rankine, ¿ya? Menos 400, a ver, 92, sí, 492 dividido entre 9. Esta va a ser la ecuación general, jóvenes, para que ustedes puedan convertir de una escala a cualquiera de ellas, ¿no es así? Digamos, si yo tengo grados Fahrenheit y quiero calcular grados Celsius, solamente igualo estas dos, o puedo igualar esta con esa de aquí, o esta con esa de aquí, ¿no? Muchos de ustedes saben que grados Kelvin ya es igual a grados Celsius más los 273, ¿no es así? Y aquí sale lo mismo, de aquí sale esa ecuación. Fíjense, si yo igualo esto con esto, 5 con 5 se simplifica, ¿ya? Y me quedaría grados Celsius igual a grados Kelvin menos 273. Por lo tanto, este negativo pasaría al otro lado como positivo, y me quedaría la ecuación que ya conocemos, ¿no es así? ¿Ya? Bueno, jóvenes, eso sería solamente para termometría, y ahora vamos a ver lo que sería dilatación. ¿Está bien? Dilatación. Listo. Jóvenes, en la parte de dilatación, lo que tienen que entender también es que se subdivide en tres partes, ¿no es así? Dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica. Primeramente vamos a ver en el inciso A qué sería la dilatación lineal, ¿ya? Dilatación lineal. Su ecuación, jóvenes, sería de esta manera, fíjense. La longitud final va a ser igual a la longitud inicial más la longitud inicial por alfa. Todo esto, en un segundo, por la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, la dilatación hace referencia a que cualquier sustancia puede hacer variar sus dimensiones en función a la variación de la temperatura, ¿no es así? En este caso, en dilatación lineal, la única dimensión que está variando simplemente es su longitud. En la superficial es el área, y en la volumétrica es su volumen. Y evidentemente tiene que haber siempre una variación de temperatura, como estamos observando aquí. Fíjense, aquí tenemos la variación de la temperatura ya. Pero esta no es la única manera en la que se puede escribir la ecuación de la dilatación lineal.
En algunos casos, jóvenes, también la escriben de esa otra forma, fíjense. Sacan factor común la longitud inicial, y entonces aquí me quedaría 1 más alfa. Ahorita les voy a explicar qué es alfa. Todo esto por la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Está bien? Y cerramos ahí el corchete, ¿no? Esperen un ratito, no carga. Ahí está. ¿Ya? Ahora, o también, jóvenes, se puede escribir de la siguiente manera, partiendo de esta ecuación de aquí, de la primera. Esta velocidad inicial, jóvenes, puede pasar al otro lado como negativo y me quedaría de esta forma, fíjense. Longitud final menos longitud inicial va a ser igual a longitud inicial por alfa y por la variación de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Como les dije al principio, estos, jóvenes, ya me indica la variación de la temperatura. ¿Sí? Fíjense, la final menos la inicial me están indicando, la variable final menos la variable inicial me están indicando la variación de la temperatura. Aquí tenemos exactamente lo mismo. Por lo tanto, jóvenes, fíjense, esto de aquí sería la variación de la longitud. ¿Y cómo se escribe la variación de la longitud? Con delta, así. Variación de la longitud, jóvenes, va a ser igual a la longitud inicial por alfa por la variación de la temperatura. Entonces, de todas estas formas, jóvenes, podemos escribir nosotros la ecuación de la dilatación lineal. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es alfa? Bueno, en este caso, jóvenes, alfa, lo voy a abreviar, es el coeficiente de dilatación lineal. ¿Está bien? Es el coeficiente de dilatación lineal y esto se mide en grados centígrados elevado a -1. ¿Sí? De esa manera, jóvenes, vamos a tener el coeficiente de dilatación lineal y ese es un dato que sí o sí les tienen que dar, ¿ya? Les tienen que dar. Hay una tablita de coeficientes de dilatación lineal en la cual ustedes pueden sacar. ¿Está bien? Ahora vamos a ver lo que sería la dilatación, el inciso B, dilatación superficial. Superficial. ¿Sí? Dilatación superficial, jóvenes. ¿Ya? En este caso, la ecuación básicamente, jóvenes, es la misma. ¿Sí? Es la misma, solamente que cambian las variables. Aquí colocábamos como variable L porque hacíamos referencia a la longitud. En este caso es superficie, por lo tanto vamos a colocar la S. Superficie final es igual a la superficie inicial más la superficie inicial, ya en este caso por beta. Y aquí sería temperatura final menos temperatura inicial. ¿Está bien? ¿Ya? Pero también no solamente podemos escribirlo con la S, sino que también con la A. Área, porque superficie es área, jóvenes. Área final es igual al área inicial más el área inicial por beta. Aquí todo esto por la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Está bien? De esa manera, jóvenes, nosotros podemos anotar la dilatación superficial. Pero ¿qué es beta? Aquí lo vamos a anotar, a ver, denme un segundito. Beta, en la parte superior lo notamos. Ahí está. Beta, jóvenes, llegaría a ser el coeficiente. Vamos a abreviar mejor, si no alcanza el espacio. El coeficiente de dilatación superficial. Y eso se mide, jóvenes, en grados centígrados elevado a -1. ¿Ya? Grados centígrados elevado a -1. Tiene la misma unidad que el coeficiente de dilatación lineal, ¿no es así? Ahora, estas ecuaciones, jóvenes, de la dilatación superficial también se pueden escribir de esta forma, ¿sí? De esta manera o de esta manera. Aquí ya no sería variación de longitud, ¿no? Sería la variación del área o la variación de la superficie. ¿Está bien? Y como último inciso vamos a ver lo que sería el inciso C, la dilatación volumétrica. Ahí está, dilatación volumétrica, donde la ecuación, jóvenes, va a ser la misma, solo que cambiamos la variable. Volumen final es igual al volumen inicial, más el volumen inicial por, hay una cosita que me había olvidado, pero ahorita les voy a aclarar, por gamma. Ay, escribí mal eso. Por gamma, que todo esto por la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Ya? Volviendo a la dilatación superficial, jóvenes, me había olvidado indicarles que beta, jóvenes, tiene un valor que es igual al doble del coeficiente de dilatación lineal. ¿Sí? Es igual
al doble. ¿Ya? Ahí está. Es igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal, ¿sí? Ahora aquí, jóvenes, ¿qué es? Diga. Disculpe, sí, no es 3 veces. Disculpe. No, en la superficial es 2 veces. En la volumétrica es 3 veces. ¿Ya? Ah, ya. Gracias. Aquí esto es el coeficiente de dilatación volumétrica. ¿Ya? Eso también se mide en grados centígrados elevado a -1. Tal vez, jóvenes, algunos se están confundiendo por una razón que ahorita se las voy a explicar. Aquí gamma llegaría a ser igual a 3 veces alfa. ¿Está bien? Ya, lo que pasa es que hay algunos docentes jóvenes que en la dilatación superficial en vez de beta le ponen gamma, o sea, al revés. ¿Ya? En la superficial le ponen gamma y en la volumétrica le ponen beta. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes se tienen que dar cuenta, jóvenes, es si es el coeficiente de dilatación superficial o si es el coeficiente de dilatación volumétrica. Por eso les estoy indicando. El coeficiente de dilatación volumétrica es 3 veces alfa. ¿Ya? Por ejemplo, Ceballos, si no me equivoco, usa gamma, ¿no es así? ¿Ya han pasado clases con Ceballos? Este tema de dilatación. Sí, ya acabamos termodinámica. ¿Y Falta usa gamma? gravitación ¿Y usa gamma el ingeniero? ¿O usa beta ahí? beta Beta usa en el volumétrico. en el volumen. Ahorita. A ver, fíjense bien, porque hay otros, como les digo, hay docentes que usan al revés igual. Los que están con Sánchez, ¿cómo usa el ingeniero Sánchez? A ver. Sánchez no explicó el volumétrico, se saltó las partes de esos dos temas antes de calorimetría y termodinámica, porque nuestro examen solo es calorimetría y termodinámica. Los primeros dos que leí antes de eso lo tomó como que muy superficial, muy rápido lo pasó. Pero igual va a preguntar seguramente en el examen, aunque haya dicho... No, nos dijo que solamente iban a hacer de los últimos dos temas que avanzamos para que terminen una vez. Ah, ya, entonces no les enseñó eso. No, lo pasó muy rápido. Ya. Ahorita... ¿Ya lo revisaron, jóvenes? ¿Los demás? Sí, exactamente, utiliza gamma. Gamma. Está bien Sí, sí. entonces, ¿no? Ya. Está bien. Bueno, jóvenes, después de dilatación vendría lo que sería calorimetría. Sería otro tema, ¿no es así? Aquí vamos a colocar calorimetría. Ahí está. Bueno, jóvenes, en calorimetría lo que tienen que entender es que existen dos tipos de calor, ¿ya? En este caso tenemos lo que sería el calor sensible. El calor sensible y el calor latente, pero primero les voy a explicar lo que sería el calor sensible. Ya, el calor sensible, jóvenes, solamente se presenta cuando existe una variación de temperatura, perdón, a ver, atiendan un ratito. El calor sensible, como les estaba indicando, es el calor que gana o que pierde una sustancia, porque una sustancia puede ganar o puede perder calor dependiendo del ambiente, ¿no es así? Ya, si yo un vaso de agua lo meto al refrigerador, obviamente va a bajar su temperatura, entonces estaría perdiendo calor, ¿no es así? ¿Ya? Ahora, si ese vaso de agua lo pongo dentro de un horno, obviamente esa porción de agua va a empezar a ganar calor, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, por eso es que el calor sensible va a ser el calor que gana, es la cantidad de calor que gana o que pierde una sustancia cuando existe variación de temperatura, pero no existe cambio de estado. ¿Está bien? Eso quiere decir que el agua puede aumentar su temperatura sin la necesidad de estar cambiando de estado. O cualquier otra sustancia, digamos, ¿no? Por ejemplo, el hierro. Ustedes lo pueden calentar, pero no siempre significa que se vaya a fundir, ¿no es así? Pueden calentarlo hasta los 100 grados, 200 grados y no se funde, ¿ya? Entonces no hay cambio de estado, ¿no es así? A eso hace referencia lo que sería, jóvenes, el calor sensible. Y se calcula con esta ecuación, fíjense, calor sensible es igual a la masa por el calor específico y por la variación de la temperatura. Como les dije en la definición, ¿no? Sí o sí tiene que haber una variación de temperatura. ¿Está bien? Sí o sí tiene que haber una variación de temperatura. ¿Ya?
selección de los argentinos ganó $52.000, ¿no es? No, no es millones. $52.000. Calorías sería ya. Y M, en este caso, jóvenes, se mide o se usa en gramos. Van a evaluar y va a ser un 40% que van a perder. Ya. Bueno, está buena la historia, ¿no? De que ganaron algo de $50.000 o $40.000, pero bueno, vamos a mutear a los compañeros para que no nos antojemos sus ganancias. Ya, continuamos entonces, jóvenes. Ahora, lo que tienen que entender es lo siguiente, jóvenes, que existen, todas las sustancias tienen su propio calor sensible, todas, todas. El agua, el hielo, el vapor, ¿ya? Todas esas tienen su propio calor sensible, ¿está bien? El vidrio, el aluminio, el cobre, el hierro, el plomo, el oro, ¿ya? Pero las que ustedes sí o sí se tienen que saber de memoria, jóvenes, aquí la voy a anotar, fíjense, es el calor sensible, el calor específico, perdón, del agua, que es igual a 1 caloría sobre gramo y por grado centígrado. También se tienen que saber el calor sensible del hielo, perdón, calor específico del hielo, que es igual a 0,5 calorías sobre gramo por grado centígrado, y el calor específico del vapor, que sería el mismo valor que la del hielo, ¿sí? 0,5 calorías gramo por grado centígrado. Entonces, jóvenes, estas son las que sí o sí se tienen que saber, y también la del aluminio, ¿ya? La del aluminio y la del hierro, perdón, la del cobre, ¿está bien? La del aluminio y la del cobre, porque por lo general, jóvenes, los recipientes que son, que tienen aislante térmico, ¿no es así? Que son como los termos, porque ya han debido hacer la experiencia del calorímetro, ya han debido conocer un calorímetro. Entonces, el calorímetro, jóvenes, está de aluminio recubierto por un material aislante, ¿ya? Y no solamente los calorímetros están hechos de aluminio, sino que también están hechos de cobre. Por eso es importante, jóvenes, que ustedes sí sepan el calor específico del aluminio y del cobre, ¿ya? Ahorita yo se los doy, aquí lo vamos a anotar, fíjense, en la parte superior. Calor específico del aluminio, si no me equivoco, es igual a 0,212 calorías sobre gramo por grado centígrado. Y también tenemos el calor específico del cobre, ya, eso sí que no me acuerdo muy bien, pero creo que es 0,09, ¿sí? 0,09 calorías sobre gramo por grado centígrado, ¿ya? De esta manera, jóvenes, entonces ya tenemos estos datos, y ahora vamos a ver el inciso B, que llegaría a ser, jóvenes, lo que es el calor latente. Inciso B, calor latente. ¿Está bien? Ahí está. Bueno, jóvenes, el calor latente se calcula con esta ecuación, que va a ser igual a la masa por L. Hay otros docentes que en vez de L le colocan lambda, ¿sí? Este es un símbolo griego, una letra griega que se llama lambda. Lambda. Por eso es que en la fórmula también le ponen L, porque es la primera letra de lambda, ¿no? ¿Ya? ¿Pero qué es lambda, jóvenes? Lambda, chicos, es el poder calorífico o el calor de transformación. Es el calor que libera una sustancia en todo el tiempo que tarda en cambiar de estado. Esto se mide en calorías sobre gramos. ¿Está bien? En calorías sobre gramos. Por ejemplo, cuando el agua, si yo tengo 2 litros de agua que están hirviendo en la caldera y el agua llega a los 100 grados centígrados, esos 2 litros se evaporan o ebullen instantáneamente. Se vaporizan instantáneamente. No, Perdón, estoy rodeado de puros hospitales, así que pasa cada rato la sirena. Bueno, jóvenes, como les estaba explicando, esos 2 litros de agua cuando llega a sus 100 grados centígrados, cuando el agua está hirviendo, no se evaporan instantáneamente o no se vaporizan instantáneamente. Tardan un determinado tiempo en vaporizarse, ¿no es así? Es por esa razón que aquí tenemos el calor de transformación, ¿sí? Durante ese proceso, hasta que termina de vaporizarse toda el agua, jóvenes, ¿ya? Entonces libera calor. Por eso es que ustedes cuando están dentro de su cocina es cerrada y ustedes dejan el agua hirviendo, ¿no es así? Cuando entran ya sienten el ambiente pesado, ¿no es así? Porque
o caliente, ¿no es así? Como un sauna, precisamente porque el agua ha liberado hartísima calor cuando ya ha estado cambiando de estado, ¿ya? En todo ese tiempo que ha estado cambiando de estado, ha liberado hartas cantidades de energía, ¿no? Ahora, jóvenes, en este caso, fíjense, esa sería la fórmula para calcular el calor latente, ¿ya? Ahora, calor de transformación, o el calor de, claro, el calor de transformación, jóvenes, la única sustancia que ustedes van a ver en física 2 que cambia de estado, ya solamente va a ser la del agua. La única sustancia es el agua, ¿sí? Rara es la vez que van a ver del hierro. ¿Por qué les digo eso? Porque nosotros conocemos dos puntos importantes del agua. Una es cuando se congela y el otro es cuando se evapora. ¿No es así? ¿Ya? Sabemos a qué temperatura se congela y a qué temperatura se evapora. ¿Ustedes saben a qué temperatura se funde el hierro, el aluminio, el cobre, el níquel? No, no es así. ¿Ya? Y son muchos datos como para que ustedes lo tengan que asimilar, a menos que tengan una tabla, ¿no es así? ¿Ya? Por eso, en física 2, la única sustancia que ustedes van a ver que cambia de estado va a ser el agua, ¿ya? Por lo tanto, jóvenes, fíjense bien, el calor de transformación, ¿cómo se llama el proceso cuando cambia de sólido a líquido, jóvenes? ¿Alguien se acuerda? De sólido a líquido. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Nadie se acuerda? Se llama fusión. Cuando el material se funde, ¿ya? Como ya les dije, solamente vamos a ver la del agua, por lo tanto, el calor de transformación de fusión del hielo, ¿no es así? Porque el hielo se convierte en agua, es de 80 calorías sobre gramo. ¿Cuál sería el proceso inverso, jóvenes? En vez de que se derrita el hielo de sólido a líquido, de líquido a sólido, ¿cómo se llama? De líquido a sólido. Comienza con S. Solidificación. Solidificación. ¿Es así? Ahora, ¿cuánto sería el calor de transformación de la solidificación, jóvenes? Si es el proceso inverso nada más. Sería exactamente el mismo valor. Disculpa que te haya interrumpido. Pero, en este caso, negativo. Nada más. ¿Ya? En este caso, negativo. Después, jóvenes, vamos a tener ya el calor de transformación de la vaporización. Vaporización. En este caso, jóvenes, es de 540 calorías sobre gramo. Y luego tenemos el proceso inverso, que sería condensación. Condensación, cuando pasa de gaseoso, ¿no es así?, a líquido, que va a ser el mismo valor, pero negativo. Menos 500 calorías sobre gramo. Son negativas, jóvenes, porque están perdiendo calor. ¿Está bien? Son negativas porque pierden calor. ¿Ya? Ahora tienen, jóvenes, aquí vamos a ver también lo que sería el equilibrio térmico. Dame un segundito. Vamos a colocar eso. Porque de esta forma, con el equilibrio térmico, nosotros vamos a poder resolver algunos ejercicios. Equilibrio térmico. ¿A qué hace referencia? Jóvenes, si ustedes mezclan dos sustancias, ¿no? Dos sustancias, la sustancia o el líquido A con el líquido B, y ambas tienen diferentes temperaturas. Por ejemplo, el líquido A tiene una temperatura de 10 grados centígrados y el líquido B tiene una temperatura de 80. ¿No es así? ¿Ya? Una temperatura de 10 y el otro de 80. Si nosotros los mezclamos, va a haber un momento en que al mezclarlo y al agitarlo, va a haber un momento en el que la temperatura se va a equilibrar. ¿No es así? ¿Ya? Entonces se va a equilibrar en una temperatura intermedia de los valores que les acabo de decir. Si les dije el líquido A 10 y el líquido B a 80, imaginemos que al mezclarlos, la temperatura final de la mezcla queda en 30 grados centígrados. ¿No es así? Entonces a eso se refiere el equilibrio térmico. ¿Y qué es el equilibrio térmico, jóvenes? No es más que una sumatoria de calores. Sumamos todos los calores, por eso es una sumatoria de calores y lo vamos a igualar todo a cero. O también podemos aplicar otra forma del equilibrio térmico, que es básicamente lo mismo que la sumatoria, donde me indica lo siguiente, jóvenes. Aquí se coloca el calor ganado
la sustancia que gana calor, menos la sustancia que pierde el calor, calor perdido, ¿no? Entonces, con esta igualdad, nosotros tenemos que ver qué sustancias ganan calor y qué sustancias pierden calor. Ya, nos falta 10 minutos, jóvenes, van a volver a entrar con el mismo enlace, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les acabo de dar, del líquido A que está a 10 grados centígrados y el líquido B que está a 80 grados centígrados, y al final la mezcla, su temperatura de equilibrio es de 30. Ahí, ¿quién gana calor? ¿El líquido A o el líquido B gana calor? El A, porque están El en buena A. temperatura. Exactamente, entonces lo colocamos a este lado. ¿Y quién pierde calor? Obviamente el líquido B, por eso se le coloca aquí, digamos, ¿no? Ahora, si hubieran más sustancias, entonces hacemos ese análisis que les acabo de hacer, ¿ya? Aquí se colocan todos los calores ganados y aquí se colocan todos los calores perdidos. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, entonces, habiendo ya les explicado todas estas ecuaciones, faltarían las de termodinámica, que la vamos a ver después. Primeramente vamos a ver lo que serían calorimetría, dilatación, ¿ya? Vamos a hacer ejercicios primeramente de dilatación y luego de calorimetría, ¿está bien? A ver, vamos a ir, ahí están, como pueden ver, algunos que otros modelos de exámenes. Vamos a empezar con este, ¿ya? Denme un segundito. A ver, ahí está. Vamos a hacer salteado para que todos estén conformes, ¿ya? Vamos a hacer uno de dilatación y luego vamos a hacer uno de calorimetría, ¿sí? Por ejemplo, en este ejercicio, fíjense, jóvenes, vamos a anotar los datos que tenemos en la pregunta. Primero lo leemos, ¿no? Me dice lo siguiente, a ver, atiendan. Una lámina, esperen un ratito. No tan fácil, ¿ya? A ver, una lámina metálica de latón a 10 grados centígrados, entonces colocamos, jóvenes, la temperatura inicial del latón, que me indica que es 10 grados centígrados. Ahí está, 10 grados centígrados. Tiene la misma superficie que una lámina de acero a 20 grados centígrados. Bueno, entonces, temperatura inicial del acero es igual a 20 grados centígrados. Pero me dice una cosa muy importante, que la superficie inicial del latón es igual a la superficie inicial del acero. ¿No es así? ¿Ya? Eso también es una igualdad que me está dando la pregunta, ¿sí? Lean bien, miren. Una lámina, a ver, denme un segundito. Una lámina de latón a 10 grados centígrados tiene la misma superficie que una lámina delgada de acero a 20 grados centígrados. Ahora, la pregunta me indica lo siguiente. ¿Cuál es la temperatura común a la cual ambas láminas volverán a tener la misma superficie? Bueno, jóvenes, entonces, en este caso tenemos que calcular de la siguiente manera. ¿Ya? Tenemos que calcular lo siguiente. Necesitamos saber a qué temperatura de nuevo van a tener las mismas dimensiones. ¿Qué me indica eso? Me está indicando que ya sea que lo calentemos o lo enfriemos, la superficie final, fíjense, jóvenes, del latón tiene que ser igual a la superficie final del acero. ¿No es así? Ambas superficies finales tienen que ser iguales, porque me dice cuál es la temperatura común a la cual ambas láminas volverán a tener la misma superficie. No sabemos si hay que calentarlo, no sabemos si hay que, perdón, no sabemos si hay que calentarlo o si hay que enfriarlo, ¿ya? Por lo tanto, jóvenes, primeramente vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, nos enfocamos en el latón. ¿Ya? Nos enfocamos en el latón, ¿sí? Para empezar, tendríamos la superficie final del latón, que va a ser igual a la superficie inicial del latón, más la superficie inicial del latón. Aquí va a ser por 2 veces el coeficiente de dilatación lineal, que ya lo tenemos. Aquí está, coeficiente de dilatación lineal. Y no nos olvidemos que aquí era beta, pero beta es 2 veces el coeficiente de dilatación lineal, ¿no? Y jóvenes, aquí nos conviene colocar la variación de la temperatura. ¿Ya? Nos conviene colocar la variación de la temperatura por el momento. ¿Sí? Fíjense, no podemos hacer absolutamente nada más, ¿no? Porque para empezar no tengo su superficie inicial, no tengo eso, no tengo eso. Tengo este valor, pero no tengo la variación de la temperatura tampoco. Solo tengo la temperatura inicial del latón, pero no tengo la final. Y aquí lo que me pide es calcular la temperatura final. ¿No es así? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, ahora nos enfocamos en el acero.
Y ahora nos enfocamos en el acero. Vamos a tener básicamente, jóvenes, la misma ecuación. Fíjense, superficie final del acero, que va a ser igual a la superficie inicial del acero, ya, más la superficie inicial del acero, todo esto por 2 veces el coeficiente de dilatación lineal del acero. Todo esto por la variación de la temperatura. Jóvenes, aquí estas dos variaciones de temperatura son las mismas. ¿Por qué? Ahora imaginemos que la superficie final de las dos son iguales si lo calentamos. Solo imagínense que lo calentamos. Eso quiere decir que la lámina de latón estaba a 10 grados centígrados y la lámina de acero estaba a 20 grados centígrados. Entonces agarramos las dos, las juntamos, las pegamos, ¿no es así? Y la metemos a un horno las dos. Una estaba a 10 y la otra estaba a 20, ¿no? Las metemos las dos juntas al mismo horno, ¿ya? Obviamente que ambas van a tener la misma temperatura final cuando tengan las mismas dimensiones finales, ¿no es así? ¿Ya? Por eso es que no le pongo aquí variación de temperatura del latón ni variación de temperatura del acero, porque estas son las mismas, son iguales. ¿Está bien? Son iguales estas dos. Por lo tanto, jóvenes, podemos hacer un paso más, ¿sí? En ambas ecuaciones. Por ejemplo, aquí en la superficie final del acero, voy a sacar factor común la superficie inicial del acero. Por lo tanto, coloco corchete, 1 más 2 veces el coeficiente de dilatación lineal del acero por la variación de temperatura y cerramos corchete. Puedo hacer exactamente lo mismo en la parte superior. Superficie final del latón es igual a la superficie inicial del latón, corchete, 1 más 2 veces el coeficiente de dilatación lineal del latón por la variación de la temperatura y cerramos corchete. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a usar esta condición de aquí, jóvenes, para poder resolver el ejercicio. Fíjense, esta condición me dice que la superficie final del latón es igual a la superficie final del acero, ¿no? Entonces, las igualamos, fíjense. Por lo tanto, la superficie final del latón es igual a la superficie final del acero. ¿Y a qué es igual la superficie final del latón? Aquí está su ecuación. Anotamos. Superficie inicial del latón, todo esto por 1 más, ya aquí 2 veces el coeficiente de dilatación lineal del latón por la variación de la temperatura. Cerramos corchete y aquí va a ser igual a la superficie final del acero. Y sabemos, superficie final del acero, ¿no es así? Todo esto por 1 más 2 veces, ¿ya? El coeficiente de dilatación lineal del acero, todo esto por la variación de la temperatura. ¿Sí? Bueno, jóvenes, a ver, atiendan, ¿qué más podríamos hacer en este caso? A ver, fíjense. ¿Cuál sería el siguiente Simplificar la paso? superficie. Disculpe. ¿No sería simplificar la superficie inicial? Exactamente. Porque la superficie inicial del latón y la superficie inicial del acero son iguales. Imagínense que sean 3 metros cuadrados. Aquí tendría 3 metros cuadrados y aquí 3 metros cuadrados. Este 3 metros cuadrados pasaría a dividir y se simplificaría con este, ¿no es así? Entonces, esto con esto se va. ¿Ya? ¿Y qué me va a quedar? Fíjense, ahora me va a quedar 1 más 2 veces el coeficiente de dilatación lineal, paréntesis, temperatura final, menos la temperatura inicial del latón. Cerramos corchete. Al otro lado me va a quedar 1 más 2 veces el coeficiente de dilatación lineal del acero, paréntesis, temperatura final, menos la temperatura inicial del acero. ¿Sí? Listo. Este 1 con este 1, jóvenes, se anulan, ¿no? No se simplifica, se anulan. ¿Por qué se anulan? Porque se hace 0. Aquí es 1 positivo, aquí es 1 positivo, este positivo pasa al otro lado y va a ser 1 menos 1, 0, ¿no es así? Ya. Entonces, jóvenes, ya saben lo que tenemos que hacer. Aquí sería, caramba, aquí sería 2 veces el coeficiente lineal del latón por la temperatura final, menos 2 veces el coeficiente de dilatación lineal del latón por la temperatura inicial del latón. Al otro lado igual tenemos 2 veces el coeficiente de dilatación lineal del acero por la temperatura final, menos 2 veces el coeficiente de dilatación lineal del acero por la temperatura inicial del acero. Entonces ya saben, nosotros necesitamos calcular la temperatura final. ¿Está bien? Entonces este positivo pasa al otro lado como negativo. Por favor, jóvenes, no se olviden, van a entrar con el mismo enlace, ¿está bien?
Ahora, estos dos son términos semejantes y lo primero que tengo que hacer es sacar factor común. Fíjense, temperatura final y temperatura final. Sacamos temperatura final, paréntesis, aquí va a ser 2 veces. Listo. Ya. Fíjense, jóvenes, entonces, de aquí estoy sacando factor común la temperatura final. Este es positivo, por eso se coloca positivo. Y este está como positivo, pero pasa a este lado como negativo, ¿no es así? Entonces, por eso le estaba colocando menos 2 veces el coeficiente de dilatación lineal del acero. Todo eso igual, ¿no es así? Igual a menos, fíjense, menos, ya, 2 veces el coeficiente de dilatación lineal del acero por la temperatura inicial del acero. Ahora fíjense, este negativo pasa a este lado como positivo, más 2 veces el coeficiente de dilatación lineal del latón, ¿no es así? Todo esto por la temperatura inicial del latón, ¿ya? Listo, jóvenes, lo único que tenemos que hacer es reemplazar, todo esto es una multiplicación, por lo tanto pasa al otro lado a dividir, ¿no? Y aquí lo despejamos, a ver. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría de esta manera. Temperatura final es igual a 2, paréntesis. Fíjense, de aquí también puedo sacar factor común el 2. ¿No es así? El 2 y me va a quedar, este es positivo, lo voy a anotar primero. Ya, coeficiente de dilatación lineal del latón por la temperatura inicial del latón menos el coeficiente de dilatación lineal del acero por la temperatura inicial del acero. ¿No es así? Cerramos paréntesis, todo esto dividido entre... También podemos sacar factor común el 2, ¿no? 2 veces el coeficiente de dilatación lineal del latón menos el coeficiente de dilatación lineal del acero. Y como ustedes pueden observar, el 2 con el 2 se simplifica. Y ahora lo único que tenemos que hacer, jóvenes, es reemplazar los datos que ya teníamos, ¿no es así? Por ejemplo, coeficiente de dilatación lineal del latón. Aquí está, 1,9. 1,9 por 10 elevado a la menos 5, fíjense, por la temperatura inicial del latón, que sabemos que es 10. Veamos, 10, menos. Ahora, el coeficiente de dilatación lineal del acero, que sería 1,1. 1,1 por 10 elevado a la menos 5, ¿no es así? A la menos 5. Todo esto por la temperatura inicial del acero, que sabemos que es igual a 20. Jóvenes, todo eso va a estar dividido entre el coeficiente de dilatación lineal del latón, que ya saben es 1,9 por 10 elevado a la menos 5, menos 1,1 por 10 elevado a la menos 5. Por favor, jóvenes, ¿cuánto sería la temperatura final? ¿Cuánto sale, jóvenes? Sale un número negativo. Negativo, está bien, jóvenes, porque ya les Está dije bien. que aquí no se sabe Sí. si lo tenemos que calentar o lo tenemos que enfriar. Menos ¿Cuánto? 3,75. ¿Ese valor le salió a todos, jóvenes? Verifiquen los demás, por favor. Si sale eso. Bueno, jóvenes, entonces no hay que enfriarlo. No hay que calentarlo, hay que enfriarlo. Si nosotros lo enfriamos, ya va a haber un momento en el que ambos van a tener otra vez la misma superficie. ¿Está bien? ¿Se entendió ese ejercicio, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Esta es una pregunta también de dilatación. ¿Ya? Creo que tengo 3 preguntas de dilatación. A ver. Sí, exactamente. 3 preguntas de dilatación. Esa pregunta de dilatación la vamos a dejar. Vamos a hacer ahora uno de calorimetría.
Ya, para que ustedes puedan entender un poquito mejor lo que es calorimetría. Denme un segundito más, recién se guardó la grabación de la clase, de la sesión anterior. Listo. Ya, a ver, atiendan. Aquí me dice la pregunta, fíjense bien. Esta está bastante sencilla, sí. Creo, ¿no? A ver, vamos a ver. Datos primero. Ya, dice, se coloca 300 gramos de agua. Entonces aquí colocamos masa del agua. Es igual a 300 gramos, ¿no es así? Y me da su temperatura inicial. Temperatura inicial del agua, que es igual a 20 grados centígrados. Ah, caramba. Ya, en un congelador, dice, ¿no? Y se obtienen cubitos de hielo a menos 8 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, la temperatura final, jóvenes, va a ser igual a menos 8 grados centígrados. ¿Ya? A menos 8 grados centígrados. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? A ver, denme un segundito, estoy buscando una regla. Este ejercicio les voy a explicar con una gráfica, para que se pueda entender mucho mejor. Ya, pero no hay con qué. Allá. Ya pillé. Entonces, jóvenes, no noté los datos, ¿no? No se ven los datos ahí, ¿no? Lo anoté en otra pizarra, qué aburrido. Ya, ahora sí, datos. Masa del agua es 300 gramos. Temperatura inicial del agua es igual a 20 grados centígrados. Otra vez está medio lento. Y la temperatura final, jóvenes, va a ser igual a menos 8 grados centígrados. Eso quiere decir que el calor lo hemos convertido, perdón, que el agua lo hemos convertido a hielo, ¿no? Bueno, entonces, jóvenes, aquí, ¿qué es lo que me pide? Me pide cuánto de calor se dio el agua, ¿no? Al decir se dio, hace referencia a cuánto de calor se perdió, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer, fíjense. Y para esto lo vamos a hacer con una gráfica. Ahora sí van a entender mejor qué es el calor sensible y qué es el calor latente. ¿Está bien? Denme un segundito a ver. Vamos a hacer una gráfica, un eje de coordenadas. Caramba. Ya está. A ver, ahí está el eje de las X, que hace referencia al calor, jóvenes. Y voy a dibujar el eje de las Y, que hace referencia a la temperatura. ¿Ya? Entonces, jóvenes, lo he graficado de esta manera para que ustedes puedan entender. En el eje de las X, jóvenes, es el calor que se mide en calorías, ¿sí? En el eje Y, jóvenes, se mide la temperatura en grados centígrados. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, entonces lo que tenemos nosotros para empezar, al principio tenemos aquí. Como mi hoja no está cuadriculada, entonces es más fácil para mí trabajar de esa manera. Ahí están los 20 grados centígrados de agua. ¿No es así? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar con cuál es el proceso de enfriamiento del agua? Fíjense, el agua, jóvenes, va a bajar su temperatura desde los 20 grados centígrados hasta los 0. ¿No es así? Obviamente que este es 0 grados centígrados aquí, ¿no? Este punto es 0 grados centígrados. Y digamos que este punto de aquí, jóvenes, es menos 8 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, antes de continuar, vamos a hacer lo siguiente. Denme un segundito, jóvenes. A ver, caramba. No puedo rayar. Caramba, che. Mejor lo voy a hacer a mano alzada, ¿no? Listo. Ya, tampoco choco, pero bueno, no importa. Entonces, jóvenes, como les estaba diciendo, fíjense. Primeramente tenemos el agua en este punto de aquí que estoy remarcando ahorita. Ahí está, fíjense, aquí. Donde sabemos que el agua tiene 20 grados centígrados. Lo metemos a una heladera o al congelador, como dice la pregunta, y el agua va a empezar a perder calor. Va a ir bajando su calor. O va a ir bajando, perdón, su temperatura. Fíjense, baja su temperatura. ¿No es así? De esta manera hasta llegar a los 100 grados centígrados. Fíjense, en este punto era agua, ¿no es así? En este punto era agua.
Y en este otro punto, sigue siendo agua. ¿Está bien? Sigue siendo agua. No ha cambiado de estado. ¿Ya? Desde aquí hasta aquí, sigue siendo agua. Porque cuando nosotros jóvenes metemos un vaso de agua, una jarra de agua a la heladera, no se congela instantáneamente. Primero tiene que llegar su temperatura a los 0 grados centígrados. Y una vez que llega a los 0 grados centígrados, recién empieza a congelarse. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que desde aquí, jóvenes, va a pasar un determinado tiempo, fíjense. A ver, ahí está. Pasa un determinado tiempo, chicos. ¿Ya? Pasa un determinado tiempo. ¿Ya? Hasta que, por fin, así, pasa un determinado tiempo hasta que en este punto, por fin, toda esa agua se ha convertido en hielo. Ahí está. Se ha convertido en hielo. Si teníamos 300 gramos de agua, ahora tenemos 300 gramos de hielo. ¿No es así? Pero no termina ahí el ejercicio, jóvenes. Porque la pregunta me dice que el agua ha llegado a convertirse en hielo hasta -8. Entonces sigue bajando su calor. El calor, ¿no es así? Entonces lo vamos a bajar de esta forma. Hasta este punto, jóvenes. ¿Ya? Entonces, fíjense. Aquí les voy a mostrar una cosa más. Estamos graficando esto. Ese va a ser el sentido del calor, ¿no es así? Ahí está. Y aquí también. Listo, jóvenes, ahí está. Ahora lo que quiero que entiendan, jóvenes, que estas pendientes de aquí son los calores sensibles y estas líneas horizontales son los calores latentes. ¿Qué me indicaba la definición de calor sensible? Que existe variación de temperatura, fíjense, de 20 a 0 hay variación de temperatura. ¿No es así? Hay variación de temperatura, pero no existe cambio de estado. En este punto era agua y aquí sigue siendo agua. ¿Qué me indicaba el calor latente? Me indicaba que es la cantidad de calor que gana o que pierde una sustancia. Cuando existe cambio de estado, fíjense, aquí sí existe cambio de estado, pero no existe variación de temperatura. Fíjense, aquí es agua y aquí ya se convierte en hielo, pero la temperatura sigue siendo 0 en esos dos puntos, ¿no es así? Entonces, no existe variación de temperatura, pero sí existe cambio de estado. Ahora, aquí tengo otro calor sensible porque tenemos hielo aquí y aquí abajo también tenemos hielo, ¿no? Solamente ha habido una variación de temperatura, pero no ha habido cambio de estado, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, esto sería de esta manera. Calor sensible 1, aquí calor latente 1, y el último sería calor sensible 2. Entonces tenemos dos tipos de calores, ¿no es así? Entonces, como la pregunta me dice el calor, la cantidad de calor que cede el agua, básicamente tenemos que hacer una sumatoria de calores nada más, ¿no es así? Tengo que hacer una sumatoria de calores, ¿ya? O también conocido como el calor total. El calor total, jóvenes, va a ser igual al calor sensible 1 más el calor latente 1 y más el calor sensible 2, ¿no es así? Entonces, lo primero que hago es calcular el calor sensible 1, que va a ser, jóvenes, igual, no se olviden, a la masa del agua por el calor específico del agua, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Aquí hay muchas personas que se confunden, pero aquí lo vamos a aclarar rapidito. Primero usamos masa del agua, ¿no es así? 300 gramos, belleza. Por el calor específico del agua, que eso se los di como dato en el formulario. Aquí está, calor específico del agua, 1. Una caloría, ¿no? Entonces anotamos, 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Ahora, todo esto por la temperatura final. Este tramo, ¿dónde empieza? Empieza aquí en 20. ¿Dónde termina? Termina en 0. Por lo tanto, la temperatura, jóvenes, final es 0 y la temperatura inicial sería -20. Colocamos 0 menos 20, ¿no es así? Grados centígrados. Fíjense, esto con esto se va, este gramo con gramo se va. Y díganme, jóvenes, ¿cuánto sería el calor sensible 1? Calcúlenlo a ver. 6.000. Negativo, pero no. ¿Y por qué me sale negativo? Me sale negativo, jóvenes, precisamente porque está perdiendo calor. ¿No es así? En la gráfica se ve también. Aquí tenemos el calor positivo y a este lado tenemos el calor negativo, ¿no? Por eso es que me sale negativo, 6.000 negativo. Aquí vamos a calcular, jóvenes, ahora el calor latente 1.
¿ya? Calor latente 1, que va a ser igual a la masa por el calor de transformación de solidificación, en este caso porque el agua se está congelando. Entonces, jóvenes, calor latente 1 va a ser igual a 300 gramos, ¿no es así? Todo esto por paréntesis, menos 540 calorías sobre gramo, ¿no? Ya, este gramo con gramo se van. ¿Y a cuánto sería igual, jóvenes? ¿162.000? Sí, menos. Latente 1. ¿Cuánto dijeron? 100. 62.000. Menos. Menos. Bien, menos. Estamos grabando, ¿no? Sí. Ya, creí que me había olvidado. Sí, estamos grabando. Ya. 162.000, ¿no? Bueno, ahora hacemos el calor sensible 2, que va a ser igual a la masa. La masa no va a cambiar, a pesar de que ha cambiado de estado. La masa no cambia, a pesar de que hemos cambiado de estado, ¿no es así? Ya. Dame un segundito. Aquí sería masa por el calor específico, pero ahora el calor específico sería del hielo, fíjense, porque de aquí a aquí hay hielo ahora, ya no hay agua, pero la masa sigue siendo la misma. Y aquí se coloca, jóvenes, temperatura final menos temperatura inicial. ¿Es así? Continuamos, calor sensible 2. Disculpe, Auxi. Dime. La, ¿cómo se llama? El calor de transformación no sería 80 o menos 80. No, el calor de transformación, en este caso, tiene razón, es menos 80, jóvenes. Van a disculpar. No era menos 540. 540 era cuando pasaba de estado gaseoso a líquido, ¿no? Aquí era menos 80, muy bien, ¿ya? 24.000, ¿no? Sí. Menos 24.000. Bueno, jóvenes, aquí fíjense, entonces, continuamos. 300 gramos que va a ser la masa, porque no cambia su masa, no varía, sigue siendo la misma cantidad de masa. El calor específico del hielo, jóvenes, es 0,5 calorías sobre gramo por grado centígrado. Temperatura final ahora. Aquí empieza el tramo y aquí termina. Por lo tanto, su temperatura final va a ser menos 8. Colocamos menos 8. Y menos la temperatura inicial. Aquí empezaba, por lo tanto, aquí sería 0. Entonces así, aquí es grados centígrados. Fíjense, grado centígrado con grado centígrado se va, gramo con gramo se va. Por lo tanto, jóvenes, el calor latente 1, ¿a cuánto sería igual? ¿1200? Sí. Menos 1200 calorías. Por lo tanto, jóvenes, el calor total que pierde, ¿ya? Va a ser igual a menos, paréntesis, o sin paréntesis igual, a menos, primero 6.000, si le voy a poner paréntesis, menos 24.000 y menos 1.200. 1.200 calorías. Por lo tanto, jóvenes, el calor total sería igual a 31.000. Ah, espera un rato, me equivoqué ahí. Negativo, ¿no? ¿Está bien el resultado, jóvenes? Sí. Sí, está bien. Bueno, calorías, ¿no? Entonces, jóvenes, ese va a ser el calor que pierde esta sustancia. ¿Ya? 31.200 calorías. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, jóvenes? La gráfica, por si acaso, es de apoyo nada más, ¿no? Si ustedes no le entienden, esta gráfica les va a ayudar harto para poder hacer, o para poder calcular, o para poder observar qué sustancias ganan y pierden calor. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda, jóvenes? ¿Dudas, preguntas, consultas?
Nadie. Pasamos a la siguiente entonces. Vamos a hacer ahora la otra de dilatación. ¿Ya? Ahí le anoté los datos, fíjense, del ejercicio anterior. Bueno, jóvenes, vamos a hacer este ejercicio ahora de dilatación de nuevo. En este caso creo que es un ejercicio de dilatación volumétrica. Ahorita lo vamos a leer a ver. Fíjense qué dice. Dice, un tubo cilíndrico de plomo me da el coeficiente de dilatación lineal del plomo. Alfa me está dando. ¿Sí? Coeficiente de dilatación lineal del plomo, PB, ¿no? Que es igual a 3 por 10. 3 por 10 elevado a la menos 5, dice, ¿no? Grado centígrado elevado a menos 1. ¿Ya? Ahora fíjense, tiene 2,4 centímetros de diámetro. Diámetro es igual a 2,4 centímetros. ¿Ya? Y 30 centímetros de longitud. Me da la temperatura inicial. Temperatura inicial del plomo, PB, es igual a menos 20, dice, ¿no? Listo. Ahora dice, ¿a qué temperatura su volumen crece? 0,6%. Dice. Ay, ay, ay. ¿Ya? ¿A qué temperatura su volumen crece? 0,6%. ¿Ya? Entonces, ese sería más o menos el porcentaje de la variación del volumen, que es 0,6%. ¿No es así? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que calcular primero, jóvenes, el volumen inicial. ¿Cuál es su volumen inicial? Es esto. Aquí tenemos el diámetro, tenemos la longitud y este es un tubo cilíndrico. Bueno, tenemos que calcular el volumen inicial de un cilindro, ¿no? Que es igual, jóvenes, a pi cuartos por el diámetro al cuadrado y por la altura o por la longitud. En este caso tenemos longitud. Por lo tanto, jóvenes, la velocidad, el volumen inicial va a ser igual a pi cuartos por el diámetro, que es 2,4, ¿sí? Centímetros al cuadrado, por la longitud, que en este caso es igual a 30 centímetros. Por favor, jóvenes, ¿cuánto sería el volumen inicial? Calcúlenlo a ver, jóvenes. 135,71. Coma 71, ¿no? Sí. Centímetros cúbicos, jóvenes. Centímetros cúbicos. ¿Ya? Bueno, jóvenes, está bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que calcular o bien el volumen final o bien la variación del volumen. ¿Cómo se calculaba la variación del volumen? Aquí les dejé esta ecuación, que era la variación de la longitud, que lo mismo se puede hacer con la fórmula del volumen. ¿Sí? Volumen final menos el volumen inicial me va a quedar variación del volumen. ¿Está bien? Por lo tanto, jóvenes, aquí puedo usar una regla de tres simples. Fíjense, a ver. El volumen inicial, jóvenes, que es igual a 135, denme un segundo, 135,71. Sabemos, jóvenes, que eso es el 100%. Y la pregunta me indica que la variación es apenas un 0,6%. Con eso yo voy a calcular lo que sería la variación del volumen. ¿Está bien? Por lo tanto, jóvenes, la variación del volumen, ¿a cuánto sería igual esto? Sería igual a 0,6%. Todo esto por 135,71. Aquí me olvidé colocar las unidades, centímetro cúbico. ¿No es así? Dividido esto entre el 100%. Por favor, ¿cuánto sería la variación del volumen? Calcúlenlo, por favor. 0,81. 0,81. 0,81 centímetros cúbicos. Bueno, jóvenes, ¿y qué me pide la pregunta? ¿A qué temperatura su volumen crece? Dice, ¿no? Crece el 0,6%. Bueno, ya sabemos que aumenta su temperatura, por lo tanto,
La temperatura final me tiene que salir mayor a menos 20. Y aquí no hay un cambio de estado porque sabemos que esto es plomo. Y el plomo al llegar a 0 grados no pasa nada, ¿no? ¿Sí? No pasa nada con el plomo cuando llega a los 0 grados, ¿no es así? Ya, entonces directamente solamente hay un calor sensible aquí. Por lo tanto, jóvenes, ¿qué ecuación voy a ocupar? La ecuación que les estaba mostrando hace rato. Aquí va a ser variación del volumen, que va a ser igual a al volumen inicial, ya, al volumen inicial, por 3 veces el coeficiente de dilatación lineal del plomo, que es en este caso, por la temperatura final, menos la temperatura inicial. ¿Qué ecuación es esa? Yo sé que no se las he dado, pero es básicamente esta de aquí, fíjense. Variación del volumen es igual al volumen final, digo, inicial, por el coeficiente de dilatación volumétrica, que es 3 veces alfa, ¿no? Y por la variación de la temperatura, que es temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Ya? Entonces, continuamos. Denme un segundín. A ver. ¿Dónde está por la pregunta? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, jóvenes? Es despejar la temperatura final. ¿No es así? Despejar la temperatura final. Por lo tanto, esto que están multiplicando pasan al otro lado a dividir, que va a ser entonces la variación del volumen dividido entre 3 veces el volumen inicial por el coeficiente de dilatación lineal del plomo. Todo esto va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Por lo tanto, la temperatura final, jóvenes, va a ser igual a, ese de aquí negativo pasa al otro lado como positivo, ¿no es así? Este lado. Pero de una vez vamos a empezar a reemplazar los datos. Fíjense, aquí abajo es 3, ¿no? Entonces colocamos 3 por el volumen inicial, que es 135, ¿dónde está? 71, ¿no? Centímetros cúbicos. Todo esto por el coeficiente de dilatación lineal del acero, o del plomo, perdón, que es 3 por 10 elevado a la menos 5 grados centígrados elevado a menos 1. Y la variación del volumen simplemente es 0,81 centímetros cúbicos, ¿no? Como pueden observar, aquí centímetro cúbico con centímetro cúbico se simplifica y la única unidad vigente sería grados centígrados. Pero falta todavía. Esto de aquí es todo esto, ¿no? Falta este negativo que pasa a este lado como positivo, por lo tanto aquí va a ser más, entonces sí, más, y entre paréntesis la temperatura inicial es menos 20 grados centígrados. Por favor, jóvenes, ¿cuánto sería la temperatura final en este caso? 46,31. ¿Positivo? Sí. ¿A todos les salió ese resultado, jóvenes? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿Dudas, preguntas, consultas, jóvenes? Bueno, jóvenes, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, que va a ser ya nos falta 10 minutos otra vez, jóvenes. Ya vamos a continuar. Ya saben, si se acaba el tiempo, entran con el mismo enlace, ¿está bien? A ver, vamos a hacer este otro de calorimetría. Ya, vamos a hacer ese de calorimetría. Denme un segundito, voy a ir a la pregunta, ahí está. Ya anotamos aquí datos. ¿Está bien? Datos. En la pregunta dice lo siguiente, fíjense, jóvenes. En un calorímetro se colocan 5 kilogramos de agua. Tenemos masa del agua, que va a ser igual a 5 kilogramos, que en gramos serían 5.000 gramos. ¿Ya? 5.000 gramos. A una temperatura inicial del agua
50 grados centígrados, ¿ya? Y medio litro o medio kilogramo del hielo, dice, ¿no? Medio kilogramo de hielo. 0,5 kilogramos de hielo. Temperatura inicial de hielo es igual a menos 80, dice, ¿no? Ya, menos 80 grados centígrados. Ya. Calcule la temperatura final de la mezcla, dice. Bueno, este ejercicio es una de las más complicaditas, ¿ya? O de las más morosas, se podría decir, ¿no? Ya, fíjense. Para guiarnos, jóvenes, vamos a usar, voy a hacer una gráfica. Pequeñita nomás, pero igual vamos a hacer la gráfica. Ya, a ver, denme un segundito. Ya, ahí está. Listo. Aquí sabemos qué es el calor. Aquí calorías. Es así. A ver, creo que está... ya, no importa. Y aquí tenemos la temperatura, ¿no? Listo. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, lo que vamos a hacer, chicos, básicamente es lo siguiente. Ya, vamos a hacer lo siguiente. A ver, denme un segundito. Ya, vamos a graficarlo de otra forma. Ya, denme un segundo más, por favor. No van a alcanzar el espacio para poder explicarles, ¿sí? Listo, ahí está. Entonces aquí tenemos la temperatura. Listo. Bueno, jóvenes, entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense. Aquí vamos a tener los 50 grados centígrados. ¿Ya? Y digamos que aquí vamos a tener los menos 80 grados centígrados. Es evidente que aquí está el cero, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces, fíjense la cantidad de agua. 5 kilos. Y la cantidad de hielo, medio kilo. Y eso hay que ponerlo en gramos, ¿no? Me había olvidado. Que serían medio kilo, simplemente, jóvenes, es 500 gramos, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿La temperatura de equilibrio va a estar por debajo de 0 grados centígrados o la temperatura de equilibrio va a estar por encima de 0? ¿Qué opinan ustedes? Fíjense, hay harta agua y hay poco hielo. ¿Qué opinan? A ver, jóvenes. ¿Ustedes creen que los 5 kilogramos claro, ¿ustedes creen que los 5 kilogramos de agua se van a congelar por el medio kilogramo de hielo a menos 80? ¿Qué dicen? ¿Es probable eso? Es poco probable. No, ¿ver? No creo. Es difícil que se congele tanta cantidad de agua, ¿no? Cuando hay esta variedad... bajará la temperatura, ¿no? Exactamente, a lo mucho va a bajar su temperatura nada más. ¿No? Ustedes saben, pues, ¿no? Saben hacer esas combinaciones, ¿no? Entonces, jóvenes, aquí no se sabe cuánto es la temperatura de equilibrio. No se sabe. Entonces yo voy a escoger, obviamente que su temperatura va a bajar, pero no va a bajar por debajo del cero. Entonces yo voy a escoger de forma aleatoria uno de esos puntos. Voy a indicar, a ver, voy a hacer de cuenta que aquí está la temperatura de equilibrio. ¿Sí? Y esa es la temperatura que tenemos que calcular. No sabemos su valor, solamente lo estoy colocando de forma aleatoria y luego ya vamos a ver. Por eso la gráfica no está a escala, ¿no? En este caso, ¿no? Tampoco estamos trabajando a escala, ¿no? Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Si nosotros mezclamos agua con hielo, ¿quién gana calor? ¿Quién pierde calor? El hielo. ¿El hielo pierde calor? ¿O el agua? Agua. El agua El agua. pierde calor. El agua, ¿no es así? ¿Ya? Digamos que el agua pierde calor de esta forma. Tenía que haberlo graficado hacia el eje X negativo, pero bueno, no importa igual. La cuestión es que se entienda, ¿no? Ahí está.
baja su temperatura de 50 grados hasta la temperatura de equilibrio, que no sabemos cuánto es, ¿no? No sabemos cuánto es. Pero ¿qué pasa con el hielo, jóvenes? El hielo va a ganar calor. Entonces, ¿qué va a pasar con el calor del hielo? No puedo yo dibujar directamente desde aquí recto hasta aquí, porque sabemos que el hielo al ganar calor va a subir su temperatura hasta llegar a 0 grados centígrados. No se olviden que aquí es hielo y aquí sigue siendo hielo. ¿No es así? ¿Ya? Llega hasta los 0 grados centígrados y se sigue descongelando hasta que se convierte en agua. ¿No es así? Y recién, jóvenes, después de haberse transformado por completo al 100% en agua, recién su temperatura va a empezar a aumentar hasta llegar a la temperatura de equilibrio. ¿No es así? ¿Ya? Entonces, jóvenes, fíjense, a este de aquí arriba lo voy a llamar calor sensible 1, a este de aquí lo voy a llamar calor sensible 2, a este le vamos a llamar calor latente de fusión, porque el hielo se funde, y a este le vamos a llamar el calor sensible 3. ¿Ya? ¿Qué vamos a usar? Equilibrio térmico. Pero este de aquí. Calor ganado menos el calor perdido. A ver, volvamos a la gráfica. Aquí está. Entonces, hacemos el análisis. Aquí colocamos calor ganado, que tiene que ser igual a menos el calor perdido. ¿No es así? Entonces, ¿quién gana calor? Obviamente el hielo. ¿Y cuántos calores gana? Fíjense, el hielo gana este calor, este de aquí y este calor de aquí, hasta llegar a la temperatura de equilibrio. Por lo tanto, jóvenes, hay 3 calores ganados. Calor sensible 3, más calor latente de fusión y más calor sensible 2. ¿Y quién pierde calor? Obviamente el agua. Aquí, por lo tanto, calor sensible 1. ¿Sí? Bueno, jóvenes, díganme, por favor, si han entendido hasta ahí. ¿Se entiende o no se entiende? Porque todavía no hemos terminado, ¿no? Tenemos que calcular la temperatura. Se entiende, Inge. Positivo, entonces. Aquí mi recomendación, jóvenes, ¿ya? Es que lo hagan que calculen cada uno de esos calores uno por uno. Ya no es que de aquí de esta fórmula empezar a anotarlo todo, porque yo les apuesto que en todo el ancho de su hoja no van a entrar si ustedes colocan sus fórmulas. Entonces yo me voy a enfocar obviamente en el calor 1. Fíjense, calor sensible 1 que va a ser igual a la masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. Aquí hay que hacer el análisis, fíjense. Calor sensible 1 está aquí. Masa, obviamente, del agua. Calor específico. Sabemos que de 50 hasta la temperatura de equilibrio sigue siendo agua. Por lo tanto, colocamos agua. Aquí empieza, por lo tanto, 50 sería su temperatura inicial y aquí termina. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio sería la temperatura final. Entonces, aquí sería temperatura inicial del agua. ¿No es así? Listo. Calculamos ahora, fíjense. ¿Cuánto es la masa? 5.000. 5.000 gramos. El calor específico del agua sabemos que es 1 caloría, ¿no es así? Sobre gramo por grado centígrado. Todo esto no sabemos la temperatura de equilibrio y menos la temperatura inicial, ¿no? Ahí está. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, jóvenes? Simplemente multiplicar esto por esto, donde se simplifica los gramos. ¿Y qué me queda? Fíjense, me va a quedar 5.000 calorías. Esto no se olviden, se mide en grados centígrados. 5.000 calorías sobre grado centígrado por el temperatura de equilibrio, ¿no? Sería lo primero. Fíjense. Aquí. Listo. Como les estaba indicando antes de que se corte la grabación, multiplicamos esto primero por este valor que no conocemos y luego multiplicamos esto por este de aquí, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, ¿qué me quedaría? Para empezar, me quedaría 5.000, jóvenes, fíjense, calorías sobre grado centígrado por la temperatura de equilibrio. Menos ahora 5.000 por menos 50. ¿Cuánto sería?
¿Está bien ese resultado? ¿250.000? Sí, está bien. Ya, está bien entonces. Bueno, jóvenes, no puedo terminar de calcularlo porque no tengo la temperatura de equilibrio. Bueno, por lo tanto, voy y calculo ahora el calor sensible 2. Sí, vamos a tratar de calcular el calor sensible 2. Fíjense, a ver, aquí colocamos calor sensible 2, que va a ser igual a la masa por, y nos fijamos, en este tramo, jóvenes, es agua, ¿no? En este tramo es agua, por lo tanto, aquí voy a colocar calor específico del agua, todo esto por la temperatura final. Fíjense, aquí empieza y aquí termina, ¿no? Por eso es importante colocarle una flechita. ¿Cómo va el sentido del calor en este caso? En este caso está yendo hacia arriba, va de esta forma y ahí está. Ahora sí sabemos, ¿no? Aquí empieza y aquí termina, ¿no? Por lo tanto, arriba en la ecuación vamos a anotarlo temperatura de equilibrio, que es la temperatura final, menos la temperatura inicial en ese caso, que ¿cuánto sería la temperatura inicial en este caso, jóvenes? Sería 0, ¿no? Entonces esto se va directamente. ¿Qué me quedaría? Calor sensible 1, que es igual a la masa. Esta parte de aquí sabemos que son los 500 gramos de hielo, ¿no? Que se han convertido en agua. Por lo tanto, le colocamos 500, ya, gramos, por el calor específico del agua, que sabemos que es igual a 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. ¿Cómo podemos observar? Esto con esto se va. Aquí todavía falta todo esto por, entre paréntesis, temperatura de equilibrio, ¿no? ¿Qué me quedaría, por lo tanto? Es evidente que sería calor sensible 1. No es el 1, no es el 2, perdón. Aquí 2, 2 y 2. Evidentemente me va a quedar, jóvenes, 500 calorías sobre grado centígrado por la temperatura de equilibrio. Listo. Ahora vamos a tratar de calcular el calor sensible, o perdón, el calor latente de fusión, que sería este de aquí, ¿no? Bueno, intentamos calcularlo. Aquí lo vamos a calcular. Calor latente de fusión, que va a ser igual a la masa por el calor de transformación de fusión. Por lo tanto, aquí sería 300 gramos, jóvenes, por 80. 80 calorías sobre gramo. ¿Cuánto sería, jóvenes, el calor latente de fusión en este caso? 24.000 calorías, ¿no es así? 24.000 calorías. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Calcular el calor sensible 3 ahora. El último calor sensible. Lo vamos a calcular aquí arriba. Y fíjense, calor sensible 3 va a ser igual a la masa por el calor específico. En este caso ahora es del hielo, porque esta zona está congelada, ¿no es así? Calor específico del hielo por la temperatura final. En este caso se coloca temperatura final menos la temperatura inicial del hielo. Ya, ahorita lo van a entender por qué. En este tramo, jóvenes, aquí empieza y aquí termina. O sea que termina en la temperatura final que así conocemos, porque la temperatura final en este punto sería 0. ¿Ya? Entonces, esto de aquí se va. Por lo tanto, jóvenes, fíjense, reemplazamos los datos. ¿Cuánto sería su masa en esta zona? Sabemos que son 500 gramos. Aquí sería 500 gramos por el calor específico del hielo. ¿No es así? Que es 0,5 calorías sobre gramo por grado centígrado. Y por, fíjense esta partecita ahora. Aquí dice menos, ¿no? Temperatura inicial del hielo. Pero el hielo ya tiene un menos. Entonces menos por, a ver dónde está. Menos por menos se va a hacer aquí positivo. 80 grados centígrados. Como ustedes ponen, se va grado centígrado con grado centígrado, se va. No es así. Gramo con gramo se va. ¿No es así? Entonces tenemos 500 por 0,5 por 80. 20.000 creo que queda, ¿no? Ajá, 20.000. 20.000 calorías. Listo. ¿Qué más tenemos que hacer, jóvenes?
Ahora, recién podemos llevarla a esta ecuación que hemos planteado hace rato. Por lo tanto, chicos, entonces aquí vamos a anotar, por lo tanto, fíjense, por lo tanto, calor sensible 3. ¿Dónde está calor sensible 3? Es este. Por lo tanto, colocamos 20.000. Sabemos que son 20.000 calorías. A ver si me alcanza el espacio. Más calor latente de fusión, que es este de aquí. Más 24.000. Sí, disculpe por interrumpirlo, ¿no sería 40.000 el calor latente? No sé, a ver, Por- calculenlo. es Ah, que 40. puso 300 gramos. No, este es 500. No, en el calor Ah, latente. aquí. Aquí. Ah, es 500, ¿no? ¿Por qué lo pusimos 300? ¿Por qué le puse, mejor dicho? Ya, corrijamos. Entonces, ahora sí son 40.000, ¿no? Sí, 40.000 sería. Bueno, corregimos. Entonces, aquí no es 24.000, es 40.000. Van a disculpar. 40.000 calorías. ¿Qué más? Más el calor sensible 2. ¿Dónde está? Aquí está, fíjense. Aquí tendríamos que colocar más 500 calorías sobre grado centígrado por la temperatura de equilibrio. Esto va a ser igual a menos, fíjense, menos el calor sensible 1, ¿no? O sea, menos esto. Entonces, menos por más se hace menos. Entonces aquí voy a tener menos 5.000, fíjense, calorías sobre grado centígrado por la temperatura de equilibrio. Ahora, sigo con este menos, menos por menos se hace más. Por lo tanto, aquí sería más 250.000 era, ¿no? A ver. Aquí cuánto es 25.000 y 250.000. No se olviden que es calorías, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estos dos son términos semejantes, tienen las mismas unidades y tienen la misma incógnita, por lo tanto, este negativo pasa a este lado como positivo. ¿No es así? Si ustedes quieren, lo hacen paso a paso. Si ustedes quieren, lo hacen directamente. Aquí sería el negativo, el positivo, perdón, que son 500. Primero copio esto, 500. Ahora este pasa como positivo a este lado, que sería más 500. Más 5.000, perdón. Sacamos paréntesis, sus unidades, calorías sobre grado centígrado, por la temperatura de equilibrio. Todo esto va a ser igual, jóvenes, paréntesis, 250.000. Vamos a anotar, a ver, 250.000 menos, estos dos positivos pasan al otro lado como negativos, ¿no? ¿Ya? Pero aquí directamente lo pasamos como 20.000 más 40.000 son 60.000, ¿no? 60.000 positivo pasa a este lado como 60.000 negativo. Entonces tenemos 60.000 calorías negativas. ¿Ya? Bueno, jóvenes, aquí no hay mucha ciencia. Aquí 500 más 5.000 sería 5.500 calorías sobre grado centígrado por la temperatura de equilibrio. Y al otro lado vamos a tener ¿cuánto? 190.000, ¿no? Entonces, ya saben qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que despejar la temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio, jóvenes, va a ser igual a 190.000 calorías sobre 5.500. Fíjense, 5.500 calorías también, dividido entre grados centígrados. Ustedes pueden observar que caloría con caloría se va. Y obviamente la única unidad me va a quedar grados centígrados. ¿Cuánto sería, jóvenes, la temperatura de equilibrio? 34,5. 34,5, jóvenes. ¿No es así? 34,5 grados centígrados. Bueno, jóvenes, esa sería la forma en la que tendríamos que haber resuelto ese ejercicio. ¿Se entiende, jóvenes, hasta ahí? ¿O tienen alguna duda?
¿Hay alguien que tenga alguna duda, jóvenes? Mm, Pareciera que el ejercicio te lo da fácil, pero es un procedimiento largo, ¿no? Sí, un poco largo. Ya, ¿alguien más que tenga alguna duda o alguna consulta? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Alguna otra consultirijilla? Está claro, sí, gracias. Positivo, ¿no? Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Estamos grabando esto? Ay, sí, estamos grabando. Creí que no estábamos grabando. Ya no les dije que siempre me olvido. Ya, pasemos a la última, a ver. ¿Ya? ¿O quieren dejarlo ahí y continuamos mañana, jóvenes? 2 ejercicios de dilatación, 2 ejercicios de calorimetría. Sí, ahí nomás lo dejemos, jóvenes. Igual yo estoy un poco cansado. Mañana auxiliar ¿Mañana quieren presencial o virtual nomás? virtual. Presencial. Presencial, virtual, ya. Mañana ¿A qué hora yo sería? yo les confirmo más rato entonces si les puedo pasar presencial, ¿ya? Pero yo creo que sí, sí. No, no hay que Mañana dar con nadie. como dinámica, ¿no? Sí. ¿A qué hora sería auxiliar? No, a ver, mañana. Déjeme fijarme porque quedé de dar ayudantía particular para el grupo de los del ingeniero